Mañana quiero hablarles sobre los elementos esenciales para ganar nuestras batallas. Es interesante que en las guerras medievales los que lograban vencer las batallas eran quienes contaban con elementos básicos de guerra, como por ejemplo el tener un ejército, el tener un armamento, el tener recursos económicos y el tener una estrategia para la batalla. En esos tiempos, con esas 4 o 5 cosas, con esos 4 o 5 elementos, ellos podían enfrentar sus batallas. De la misma manera, si nosotros hemos de enfrentar nuestras batallas, debemos de entender cuáles son los elementos esenciales que necesitamos tener para nosotros poder entonces ganar nuestras batallas. Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, donde se relata la historia del rey Josafat, quien se entera que un gran ejército viene a atacarlo. Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas capítulo 20. Vamos a leer del verso el 1 al 14 y luego nos vamos al 4, perdón, y luego nos vamos a saltar en el 19. Dice: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Le declararon la guerra a Josafat. Y Aiglen fue a informarle: del otro lado del muerto de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora está en Jerezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Verso 19 dice: y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor, voz en cuello. Sin duda que una amenaza de guerra podría hacer temblar a cualquiera, y es más aún cuando se trataba de un pueblo tan malo como era el pueblo de los amonitas. Estas personas tenían tácticas o prácticas barbarias de guerra. Ellos intimidaban a las personas y hasta los más grandes valientes podían ser intimidados por sus tácticas de guerras. Una vez que ellos entraban a una ciudad, arrasaban con todo. Y si encontraban mujeres embarazadas, les abrían el vientre y sacrificaban a ese bebé a sus dioses. Hacían huecos en la tierra y ponían a las personas adentro de la tierra hasta el cuello para hacerlos sufrir y morir así de hambre y del sol, de deshidratación. Así es que, en otras palabras, estas personas eran crueles. Así es que cuando Josafat oye que vienen esos enemigos, que se han reunido los amonitas y todos los titas se han reunido contra él, él entonces está ahora, tiene temor, tiene miedo, está asustado porque el enemigo viene a atacarlo. Y la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros empezamos a escuchar que el enemigo está alrededor, debemos de estar alerta, debemos estar listos, porque el enemigo está buscando en qué momento atacarnos. Y la realidad es que si Dios le diera el permiso al diablo, tan solo unos cuantos minutos de tomarnos nos despedazaría la vida. Pero fiel es Dios, que la Biblia dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea, fiel es Dios, que Él no va a permitir más allá de lo que usted y yo humanamente podemos resistir. Habrán personas que podrán resistir más que usted y más que yo, pero Dios sabe nuestra capacidad de resistencia, y Él permitirá hasta cierto punto que el enemigo nos zarandee por algún momento. Pero una vez que somos zarandeados, entonces, como le dijo a Pedro, entonces te voy a afirmar. Entonces viene el afirmamiento de Dios para el cristiano. Así es que todo creyente actualmente se encuentra en una batalla espiritual. Día a día luchamos contra el mundo, día a día luchamos contra el diablo, día a día luchamos contra nuestra propia naturaleza carnal, que se levanta en contra del conocimiento y de la voluntad perfecta de Dios. Cuando leemos el libro de Gálatas, por ejemplo, nos describe una larga lista de todos los deseos de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, y así se va de largo esa lista de Gálatas capítulo 5. De todos los deseos de la carne, nuestra naturaleza carnal, se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y añade ahí celos, odios, herejías, inmundicia.
Y hay cristianos que están batallando con esta carne. Realmente todos batallamos con la carne. Pero hay cristianos que están batallando contra la pornografía, otros con los celos, otras con los odios, otras con los rencores. Que si usted se descuida, terminará como el césped de mi casa. Mire, yo me descuidé con el césped de mi casa, pues se miraba verde. Usted al pararse desde arriba de mi casa o desde verlo así, se miraba verde. Y yo decía, pues está bien el césped, no hay problema. Hasta que recibí una carta de la asociación. El HOE me manda una carta y dice, hágale algo a su césped. Y cuando yo voy a ver ya bien el césped, me doy cuenta, le levanto así. Y era como ese pelo rizo, lo levanté para arriba y no había nada de césped. Y me pegué un susto y dije, ¿de veras? Entonces llamé a Aileen para que viniera y hiciera ahí un estimado, que viera qué le podíamos hacer. Y dijo, mira, si yo te le pongo líquidos, te quedas sin nada porque no hay nada. Aquí lo que hay que hacer es quemar todo esto, en otras palabras, y poner nuevo césped. Así es que, si nosotros nos descuidamos, vamos a ver de repente que todo parece estar bien. Pero si usted se descuida, el enemigo está trabajando con pensamientos, con insinuaciones, está trabajando con la obra de la carne, porque nuestra naturaleza carnal se va en contra de la voluntad de Dios. Así que nuestra naturaleza carnal siempre quiere el celo, el odio, la envidia y todas esas cosas, esos deseos mundanos nos quieren arrastrar. Y si nos descuidamos, entonces terminaremos pelados. Y hay otros creyentes que están batallando, que su campo de batalla se hace más fuerte con las tentaciones que rodean su mundo. O sea, tenemos las tentaciones de nuestra carne, pero también el otro elemento de guerra que podemos ver que el enemigo nos lanza es contra nuestro mundo. Y el mundo es un sistema temporal que incluye el comercio, la política, la educación, el entretenimiento y muchas cosas más. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Es aquí en el mundo donde se nos ofrece poder, riquezas, posesiones, reconocimientos naturales, logros y una serie de cosas que el mundo nos ofrece, tal como se lo ofreció Jesús cuando lo estaba tentando. Que Juan en su primer carta cataloga al mundo como los deseos de los ojos y como la vanagloria de la vida. Y es algo temporal porque estamos de paso y el enemigo quiere entretenernos en este mundo. El plan del mundo entonces es alejarte del verdadero propósito de Dios. Y hay otros creyentes que no solamente están batallando con su carne, o tal vez no batallan con las cosas del mundo, pero batallan contra los ataques del mismo diablo. Porque el diablo tiene una guerra empecinada contra Dios y con todo lo que Dios ama. O sea, Dios, si nosotros somos amados por Dios, o si Dios nos ama a nosotros, el enemigo tiene una guerra contra nosotros. Y el diablo usa tres formas de ataques. Una es la tentación, otra es la opresión y la otra es la posesión. Así que cuando hablamos de la tentación, el diablo se aprovecha de las debilidades del hombre para provocarlo, para decirle, mira, quieras, no se ve tan mal hacer esto, no hay problema, nadie lo va a saber. Y si usted lee la historia del rey Josafat, se dará cuenta que era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que había hecho reformas para limpiar el pueblo de la idolatría. Cuando usted lee la historia completa de Josafat, él empezó a hacer reformas de cambio. Y hay personas que empezamos así a hacer reformas, a cambiar, a liberarnos. Y él empieza a expulsar a los idólatras y empieza a romper con todo lo que tiene que ver con la idolatría. Pero cuando usted lee completamente el pasaje, se da cuenta que aunque él hace todas esas reformas, sin embargo, Josafat es tentado a hacer una alianza con el rey Acab. Y el rey Acab, si usted sabe la historia del rey Acab, él está casado con Jezabel. Y Jezabel es la que hace que 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, o sea, de esos dioses paganos, desvíen al pueblo de Dios a la verdadera adoración. Y es cuando Elías entra. Así que hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Josafat está en un reino y luego vemos acá en el otro reino a este rey Acab. Pero el rey Acab, mientras está desviando al pueblo a la idolatría, vemos en cambio a Josafat
guiando al pueblo a Dios y liberando al pueblo de todo ese zacate muerto. ¿Cuántos alaban al Señor? Él está creando una limpieza, está buscando a Dios, pero cuando él está haciendo eso, de repente se ve tentado que tiene que hacer una alianza con el rey Acab. Y eso empieza el enemigo a causarle entonces ahora problemas. Porque así es como el enemigo trabaja. El enemigo nos tienta para entonces poder arrastrarnos al mal. Y la Biblia dice en Mateo 6, 26, 41, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer las cosas buenas, a buscar al Señor, pero dice que la carne es débil. La otra forma de ataque del diablo es la opresión, y esta es la influencia extrema sobre los pensamientos, sobre los comportamientos y la espiritualidad del creyente. Los demonios empiezan a bombardear nuestra mente. Aquí empiezan a atacarnos. Esa es una forma de oprimirnos, con pensamientos negativos, con pensamientos de que tú no vas a poder vencer, that you are a loser, que tú nunca vas a hacer nada, que tú no eres nadie. Y empieza el enemigo a bombardear nuestra mente, nuestros pensamientos, y empieza a oprimir a las personas. Puede el diablo hacerte creer que ya no hay solución para ti. Esa es la forma como el diablo trabaja. Primero te tienta, y después de eso, ahora la segunda forma es que empieza a oprimirte. Pero el Señor dice: hijo mío, pelea la buena batalla de la fe, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Lo que tenemos que saber es que en medio de nuestra lucha, aun cuando somos tentados o aun cuando somos oprimidos por el diablo, el Señor está con nosotros para darnos la victoria. Al principio de nuestra historia leímos que Ailén vino a informar al rey Josafat. Ailén le vino a decir que el enemigo estaba cerca, que venía en camino y que venía contra él. Y la Biblia dice que Josafat tuvo temor, tuvo miedo. Eso puede ser la opresión demoníaca que de repente hizo que Josafat perdiera días sin dormir, con pensamientos negativos. Así es como el enemigo nos ataca. Ailén viene y nos habla y nos dice algo, o un pensamiento que viene a nuestra mente, y ese pensamiento entonces empieza a oprimirnos, y puede ser un dardo de fuego del enemigo que viene en nuestro ataque. Y en 2 de Crónicas 20:15 Dios le dice a Josafat, mira lo que le dice Dios a Josafat: no tengan miedo. Eso es lo primero que le dices. Están oprimidos porque sabe que viene el enemigo y vienen 3 naciones unidas contra él para destruirlo. En otras palabras, parecía que no había escapatoria, pero el Señor le dice: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército. O sea, Dios reconoce que es un ejército poderoso que viene, pero dice: porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. O sea, en otras palabras, mis amados hermanos, aun cuando nosotros estamos en medio de una batalla y estamos nosotros librando nuestros ataques, realmente el Señor peleará por nosotros. Es el Señor el que saldrá a nuestro favor para liberarnos, para hacer la obra completa en nosotros. Y yo no sé cómo usted se encuentra hoy, si solamente está siendo tentado, que el enemigo te está tentando, o si está siendo oprimido. Pero cualquiera de las dos cosas en las que te encuentres, el Señor es tu ayudador. El Señor camina contigo para poder librarte y sacarte de la situación adversa. El Señor te dice: no temas y no desmayes, porque yo estoy contigo. Yo te esfuerzo como poderoso gigante. Y la tercera forma de ataque de Satanás es la posesión. Y esto es cuando el enemigo ha llegado a poseer la vida de una persona. O sea, primero vemos una forma de ataque que es donde el diablo te tienta. Y esas tentaciones pueden ser cositas que de repente no nos parecen tan malas, pero que a la larga te llevarán a una posesión. El enemigo empieza entonces primero a ofrecerte, esa es su táctica, esos son sus elementos de guerra. Él te ofrece primero con la tentación, y después empieza a oprimirte por aquello que hiciste o por aquello que permitiste entrar a tu mente y a tu corazón. Y empieza a oprimirte y acusarte, y te sientes acusado y oprimido. Y después la otra forma de ataque es ahora que viene a posesionarse. Y quiero que vayamos al libro de Mateo,
al capítulo 12 y el verso 43. ¿Cómo el enemigo puede posesionarse en la vida de una persona? Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí. Mira, ya la reconoce como su casa. Y cuando llega a la casa la encuentra desocupada y barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Entonces mira qué interesante es esto. Esta escritura nos está mostrando entonces que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿cuándo el espíritu inmundo sale del hombre? Cuando el Señor viene a la vida de esa persona. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, el espíritu inmundo que ha vivido en esa persona sale, porque no puede resistir la presencia de Dios. Y cuando dice que el enemigo dice: volveré a mi casa donde salí, dice que la halla la casita barrida, la encuentra adornada y limpia. ¿Por qué? Porque Dios, donde llega, empieza a hacer reformas, empieza a hacer cambio, empieza a sacar todo lo que no es de Dios. Así es que la persona ahora queda limpia. Pero entonces, ¿qué pasa? Que de repente esta persona ha sido tentada, esta persona ha sido oprimida, y ahora esta persona viene en un estado de posesión. ¿Por qué? Porque le ha abierto la puerta al diablo, y ahora el diablo está tratando de ver cómo se posesiona otra vez. Y por eso este pasaje dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando un refugio. ¿Dónde? Pero como no lo encuentra, dice: volveré a mi casa. Mentira del diablo, no es su casa. Porque la Biblia dice que el cuerpo del hombre es casa de Dios. Somos el templo de Dios. No te noto convencido. Pero el diablo se posesiona. Y entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la encuentra así como hoy encontramos la iglesia, bien limpiecita, bien adornada, bien linda, bien rico. Y entonces la encuentra toda, dice, bien rico, bien. Y entonces el enemigo, ¿para qué? Llega a destruirla otra vez. Pero si notas el pasaje, dice que cuando regresa, ya no regresa solo, sino que viene con 7 espíritus peores que él. ¿De dónde lo sacó? Bueno, cuando andaba que lo habían sacado con todo y su maleta, andaba por la calle buscando por bar en bar, andaba ahí despechado el enemigo, ese espíritu inmundo. Se encontró con otros 7 despechados más que los habían botado. Así que se pusieron de acuerdo y dijeron: esto es según el Evangelio, según San Yo, ¿ok? Se pusieron de acuerdo estos espíritus inmundos y dijo: el que encuentre casa primero me llama o me envía un texto y nos vamos todos juntos. Y entonces esos 7 se reúnen y ahora van y entran donde la persona que otra vez le vuelve a abrir la puerta. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted le entrega la vida a Cristo, el Señor viene a vivir en usted. Pero el diablo constantemente va a tratar de entrar y te va a traer las mismas tentaciones por las cuales el diablo estuvo ahí antes. Los mismos pecados volverá a traerlos una y otra vez. Esa es la forma de tentación. Y después de la tentación viene la opresión, empieza a oprimirte. Y después de la opresión, entonces ahora viene la posesión. Y quiero aclarar claramente que hay diferentes formas de posesiones. Hay una posesión demoníaca que la persona pierde el control, como por ejemplo en la Biblia encontramos a un hombre que le había entrado una legión de demonios. Ya no eran 7 espíritus inmundos, eran más de 1000 demonios que habían entrado en ese hombre. Entonces ese hombre había perdido el control. Pero hay diferentes tipos de posesiones. Hay otra posesión donde el enemigo entra, pero realmente está dentro de esa persona, pero la persona no ha perdido todavía su mente ni sus capacidades, pero sus pensamientos empiezan a ser guiados por el enemigo. Por ejemplo, podemos ver que la Biblia dice que Satanás entra en Judas. ¿Por qué? Porque vemos que Judas empieza a jugar con el dinero de la iglesia, empieza a robarse el dinero, empieza Judas, entonces ahora entrega al Señor. Pero ¿cómo lo entrega? Porque Satanás entra en Judas.
y lo guía a hacer ese pensamiento. Ya no se convirtió solamente en una opresión, pero ahora lo guió a llevarlo a hacer eso. Y eso es lo que hace Satanás. Cuando nosotros le permitimos abrir la puerta, después nuestros pensamientos empiezan a ser tomados por el enemigo y empezamos a ser guiados mal. Y ese es el propósito de Satanás. Así es que hay posesiones demoníacas más fuertes, donde entonces estas personas pierden completamente el control. Pero volviendo a la historia de Josafat, los amonitas, los moabitas y los titas, todos esos titas, dice que estuvieron en las afueras. Ellos ya estaban llegando. Esa era una forma de opresión. Lo estaban oprimiendo. Pero si Josafat permitía que entraban, entonces ya iba a ser posesión. Entonces ellos llegaron ahí para oprimirlo. Estaban en las puertas de la ciudad, pero no lograron entrar porque Dios le dio la victoria. ¿Y cómo Dios le da la victoria a Josafat? Porque Josafat también empieza a poner elementos de guerra. Y hoy quiero que entendamos por lo menos 4 o 3 elementos de guerra que tenemos que tener nosotros los creyentes. El primero es la adoración. Usted está en una guerra, claro que sí. Lo que debes de ser es ser un adorador. Josafat tenía un ejército preparado. Era un hombre bien estructurado. Así es que él tenía un ejército preparado como todas las naciones. Pero en vez de prepararse físicamente, en vez de preparar al ejército en la forma como cualquier presidente lo hubiera hecho, él se preparó espiritualmente y organiza un grupo de adoradores para que vayan enfrente del ejército. O sea, en vez de poner el ejército enfrente, él pone un grupo de adoradores y de levitas y de cantores con flautas, con trompetas, para que empiecen a adorar a Dios. Es interesante esto. Y si notas en el verso 2 de Crónicas 20:22, dice: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. O sea que realmente Josafat no tuvo que meter las manos. Ellos solamente empezaron a adorar, y cuando están adorando el enemigo se confundió. Y es que cuando tú adoras, mi amado hermano, el enemigo se confunde. Él no puede resistir. Recuerda que el enemigo era el encargado de la adoración en el cielo. Y él no puede resistir cuando usted empieza a adorar a Dios. Él no puede resistir que usted lo adore. Él se confunde. Y entonces aquí el enemigo se confundió. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y cuando empezamos nosotros a adorar, estamos nosotros cumpliendo el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Mis amados, mi esposa y yo hemos experimentado de diferentes formas esta táctica de oración. Lo hemos experimentado muchas veces. Hay momentos donde no hemos tenido que meter nuestras manos, solamente a adorar. Y usted empieza a adorar y las cadenas empiezan a romperse. Los yugos empiezan a derribarse. El enemigo se confunde y el Señor nos da la victoria. Recuerdo cuando estamos en un accidente fatal. Y en ese accidente fatal la ponen a mi esposa con una cosa en la cabeza, la ponen en una tabla y ponen a mi hijo en la misma forma. A mi hijo menor, a mi hijo mayor lo ponen a los dos. Y entonces estábamos en ese accidente. Fue tan fatal que la persona con la que me estrellé se murió. Y la situación era tan fea, el ambiente, todo estaba como que se nos había detenido el tiempo. Cuando estás en algo así, como que el tiempo se detiene. Así que nos sentimos así de repente, como que ¿dónde está Dios? De hecho, uno de mis hijos, estaban chiquitos, le dijo a mi esposa: ¿dónde está Dios? Dios no nos cuidó. Y estamos en una situación así. Y de repente mi esposa me dice, cuando la van, ella dice que se empezó a sentir desesperada con esas cosas en la cabeza. Y nos van a subir a la ambulancia. Y cuando nos subimos a la ambulancia, mi esposa me dice: por favor, empezamos a adorar, empieza a adorar. Y entonces yo empiezo a adorar y adorar y adorar y adorar. Y los que estaban en la ambulancia, que no entendían en español lo que yo estaba diciendo. Nada más se miraban el uno al otro y no entendían, pero yo estaba adorando en ese momento. Han de haber creído que yo era un loco. ¿Qué está haciendo este hombre aquí? ¿Qué está haciendo con eso? Pero yo empecé a adorar y adorar y adorar. Y entonces empezamos a percibir un ambiente diferente.
Cuando nosotros adoramos en medio de los problemas más difíciles de tu vida, entonces las cadenas se rompen. El enemigo no lo puede resistir. Cuando Job está en los momentos más difíciles, que le han matado la esposa, le han matado los hijos, le han quitado todas sus pertenencias, se ha quedado en la calle, se ha quedado enfermo, dice la Biblia que él se postra al suelo y adora a Dios. Y cuando eso sucede, el enemigo no pudo resistir y salió huyendo. Cuando nosotros adoramos, esa es una táctica tremenda. Usted empiece a adorar en los problemas, en las necesidades. Ahora, debo de aclarar que la adoración no es solo cantar. La adoración es un estilo de vida. Pero cuando estás adorando ya con tus labios y con tus manos y con tu cuerpo, estás proyectando lo que está dentro de ti. Porque cuando tú llevas un estilo de vida de adoración, en esos momentos de dificultad, lo que te nace es entonces usar lo que tienes. Y empiezas a adorar a Dios y esas cadenas empiezan a romperse. ¿Cuántas veces lo vemos en la Biblia? Pablo y Silas adorando a Dios y las cadenas se rompen. Los vemos en la Biblia como el pueblo va a una batalla y levantan sus manos y los muros se derriban. Empiezan a adorar a Dios. Así que no sé en qué situación te encuentras en este momento, cuál es tu necesidad, cuál es tu problema, pero lo que Dios te está llamando es a usar la táctica de la adoración. Adoremos en los momentos. No hagamos otra cosa más que adorar. Porque nosotros buscamos por todos lados, le llamamos a todo mundo y estamos de aquí para allá. Busca a Dios en adoración. Ahí adóralo, adóralo. A veces en esas adoraciones vas a decir: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero te alabo, te adoro, te exalto, te bendigo, glorifico tu nombre, Señor. Tú eres maravilloso y poderoso. Y usted empieza a adorar. Y aquella opresión entonces que está en su vida empieza a huir. Empieza a salir huyendo. La atmósfera cambia, el lugar cambia, todo cambia cuando empezamos a adorar. Esa es una de los elementos esenciales de nuestra guerra. Si usted no tiene esa parte de la adoración, está difícil que podamos ganar la batalla. Debemos de ser adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y no estoy hablando de adoradores que solo cantamos, estamos hablando de adoradores de estilo de vida, de alabanza, de exaltación al Señor. El segundo elemento para ganar las batallas es el arrepentimiento. Josafat con todo el pueblo, cuando escucha que viene el enemigo y que ya está ahí para entrar, él entonces está con miedo, pero al mismo tiempo convoca a todo el pueblo y convoca para un ayuno. ¿Y qué era un ayuno? Un ayuno era una forma de doblegarse y arrepentirse delante de Dios. Convoca a todo el pueblo, a niños, a todos que vengan al templo, y convoca un ayuno general que es arrepentimiento de corazón al Señor. Y dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una promesa de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, porque la realidad es que todos los días fallamos, hermano. No hay una persona que diga: no, yo no fallo, yo soy bien chévere, yo soy... No, nosotros todos fallamos. Todos cometemos errores, sea de palabra, de pensamiento o de hecho. Todos fallamos. Y aquí lo que Dios nos llama es que no seamos arrogantes, sino que nos humillemos y reconozcamos: Señor, sí te he fallado. Sí, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, ayúdame, fortalece, hazme fuerte, Señor, ante esta debilidad. Levántame, Señor. Y ahí cuando estás caído, el Señor empieza a fortalecerte y a levantarte. Así que Josafat era un hombre de Dios. Él había hecho reformas, estaba limpiando al pueblo, había sacado a todos los hechiceros y a todos los brujos y a todos los idólatras. Estaba limpiando. Pero él de repente hace una alianza. Y cuando él hace esa alianza, él casa a su hijo con la hija de Acab. En ese momento de esa alianza es como cuando usted y yo, por intereses, y eso tenía que ver intereses políticos, de repente por intereses propios hacemos una alianza con el enemigo, porque a veces nosotros sabemos que si hacemos eso nos vamos a poder desviar del propósito de Dios. Pero de repente decimos: no, yo puedo con esto, y vamos y ¡pum!, nos salimos de un lado, y él hace esa alianza. Y al hacer esa alianza, entonces ahora el enemigo se levanta. Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo primero te ofrece.
como un cigarro, primero te fuma y después de que te fuma te tira al suelo y te pisa, te aplasta. Eso es lo que hace el enemigo para poder entonces desviarnos del propósito de Dios. Pero el segundo elemento de guerra es el arrepentimiento. Así que si usted se encuentra ahora mismo acusado por Satanás, el enemigo te está acusando en la mente que estás mal, que no sirves, que tú hiciste esto o aquello, está bien, pídele perdón al Señor, pídele perdón a Dios, que Dios te perdone, que Dios te levante. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Borrón y cuenta nueva. ¿No te noto convencido? Así es Dios. Dios no te pregunta, pero ¿por qué hiciste esto? Como las mamás, que cuando vamos donde la mamá y le decimos, mira, pero ¿por qué si yo te dije? No, Él no te va a decir nada de eso. Él lo que te va a decir es, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que te va a decir el Señor. Eso es lo único que te va a decir. Pero lo que Dios quiere es que vengamos y nos arrepintamos. Porque en el momento que nosotros nos arrepentimos, en ese momento le quitamos el derecho a Satanás que tiene sobre nosotros para oprimirnos, y le damos el derecho a Dios de que nos restaure y nos levante y que nos ponga en la posición que Dios quiere que nosotros estemos. Y la Biblia dice que Dios quiere que nosotros estemos por cabeza y no por cola. Dios nos ha puesto por arriba y no por debajo. Pero entonces el enemigo quiere llevarte a la parte más baja, y es cuando nos convence a través de la tentación y de la opresión. El arrepentimiento entonces tiene que ver con reconocer nuestras faltas. Y muchas veces nosotros oramos para que Dios cambie a otras personas. Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, cambia cambia a mi jefe de trabajo que me hace la vida de cuadritos. A veces vamos a tener que orar, cámbiame a mí, Señor. A veces vamos a tener que ver que en realidad no son esas personas, somos nosotros mismos los que estamos fallando. Y tenemos que reconocer en qué área estamos fallando. Porque cuando hay un problema, por lo general, vas a encontrar que de los dos lados puede haber problemas. Así es que es importante reconocer en qué estamos fallando. Y eso tiene que ver con arrepentimiento. No vas a ganar las batallas de alcanzar a tu familia o alcanzar a tus vecinos si de repente tú mismo no estás haciendo tu parte que tienes que hacer de arrepentirte. No sea que estemos orando como el fariseo y el publicano. El Señor Jesucristo contó una historia del fariseo y el publicano, que los dos iban al templo a orar, y dice que el fariseo decía, oh Dios, te doy gracias porque no soy como esos pecadores. Gracias porque yo ayuno 2 veces por semana y yo doy mi diezmo de todo lo que tengo y lo ayudo a los pobres. Gracias, Señor, te doy. Esas oraciones que sacas tu vida en vez de adorar al Señor. Esas adoraciones que estás sacando, esas oraciones donde tú estás tratando de influenciar a alguien o de proyectarte de alguna forma, no sé. Y él está, dice el fariseo, orando, oh Dios, gracias te doy porque no soy como este pecador que está aquí a mi lado. Y dice la Biblia que aquel publicano, que era un publicano, era un cobrador de taxes del gobierno romano, decía, oh Dios, dice que no alcanzaba, ni siquiera podía levantar su mirada al cielo, sino que decía, Dios, perdóname porque soy un pecador. Y Jesús dijo, os digo que de estos dos, el que fue escuchado fue aquel que se arrepintió. O sea, a veces nosotros estamos haciendo un montón de cosas porque queremos, no sé, tal vez mostrar que somos espirituales. Y lo que Dios quiere es que tengamos un corazón humilde, un corazón dispuesto a humillarnos y a pedir perdón a Dios. Así es que es importante que el segundo elemento es el arrepentimiento. Una vez que el enemigo puede tomar tu mente y nublar tu mente para endurecer tu corazón, una vez que la persona está endurecida es difícil que se arrepienta. Pero entonces tú siempre tienes que cuidar esa parte. Guarda mi corazón, Señor, y buscar los momentos oportunos y reconocer al Señor, leer la palabra de Dios. Cuando tú escuchas o lees la palabra de Dios, esa palabra va a llegar a tu vida. El Espíritu Santo te convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y esa palabra entonces va a hacer que en el momento oportuno tú puedas entonces arrepentirte al Señor. Y el tercer elemento para ganar nuestras batallas es el sometimiento. Josafat y todo el pueblo, tanto niños como adultos, fueron al templo y se sometieron a Dios en oración. Dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo
y el diablo huirá de ustedes. Cuando yo estaba leyendo esta parte, me doy cuenta que la palabra griega para someterse es la palabra upotazo, y quiere decir obedecer, quiere decir ponerse debajo, quiere decir estar sujeto a alguien, quiere decir sujetarse a sí mismo a alguien, quiere decir estar bajo la obediencia de alguien. La palabra someterse se usaba como un término militar para organizar las divisiones de tropas, que cuando tú ves los grupos, las tropas están todas revueltas, pero hay un líder que llega y entonces hace upotazo. ¿Qué es lo que hace? Que él llega y él organiza esos grupos, tal vez con un trompetazo, tal vez con una palabra, pero todos esos que están de repente, unos sentados, otros acostados, entran entonces en ese sometimiento porque hay un líder que le han delegado una autoridad. Y ese líder que llega con esa autoridad y pone en orden a ese equipo militar, tiene una autoridad arriba de él. Y ese que está arriba de él tiene una autoridad arriba de él que se llama autoridad delegada. Entonces nosotros vamos a ganar nuestras batallas cuando nosotros reconocemos la autoridad delegada que está sobre la persona que está arriba de nosotros. Por ejemplo, cuando leemos Romanos 13:1 dice: toda persona sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay es porque Dios la ha establecido. Y quien se opone a la autoridad, a Dios resiste. Wow. Si yo me opongo ante una autoridad que Dios ha establecido, me estoy oponiendo a Dios. Y en el mundo existen 4 áreas de autoridad. Una es la familia, otra es el gobierno, otra es la iglesia y otra es el trabajo. Y cuando hablamos de la familia es que las esposas deben de someterse a los esposos, los hijos deben de someterse a los padres. Ese es el orden de autoridad en la familia. Y bueno, ahorita no tengo tiempo para explicarles acerca de ese sometimiento, creo que lo hemos dicho anteriormente, pero tiene que ver con ese reconocimiento de autoridad. No es miedo, no es que el hombre la va a tener subyugada, no, estamos hablando de un reconocimiento de que hay alguien que Dios ha establecido como el líder de la casa. Así que estamos hablando de la esposa al esposo, de los hijos a los padres. Cuando hablamos del gobierno es que Dios nos llama a que reconozcamos a nuestros gobernantes, a los que están arriba de nosotros, a las leyes que han sido establecidas. Aun cuando esas leyes de repente no nos agraden a nosotros, tenemos que reconocerlas, que ha sido una autoridad puesta. Cuando esas leyes van en contra de la voluntad de Dios, entonces es cuando nosotros tenemos que decir: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también está la iglesia, la autoridad de la iglesia, los pastores y los líderes, las personas que han sido puestas. Si usted es una persona que anda de aquí para allá y que no se sujeta a una autoridad, está difícil que usted pelee sus batallas, porque entonces al no tener una autoridad que tú reconoces, esa es mi autoridad, ese es mi líder, esa es la persona con la que yo le reconozco, y esa autoridad puede ser delegada. No es necesariamente el pastor, es alguien que está debajo del pastor o de los pastores y ha puesto a alguien más allí. Y cuando no reconocemos esa autoridad, entonces no vamos a poder ganar nuestras batallas. Tenía un hermano en nuestra iglesia que era el dolor de cabeza de nuestra iglesia. Eso fue allá en Garden City, Kansas. A veces él nos mira aquí. Qué bueno que nos ve hoy, porque el Señor hizo una transformación en él. Fue tan difícil al principio porque él no le gustaba sujetarse ante ninguna autoridad, así sencillamente, ninguna autoridad, no. Él llegaba a un lugar y se quería meter a todo lugar, y entonces decía: mi hermano, aquí hay una persona que está encargada de esto. No, pero yo aquí, no, hable con esa persona es la encargado o la encargada de esto, y usted quería saltar esas autoridades. Y entonces, ¿qué pasaba? Que como no reconocía esa autoridad, a ese líder le decía: no puedes hacer esto, o tienes que hacer esto o aquello. Entonces, por último decía: no, pues yo me voy de aquí. Y se iba a una iglesia, y luego regresaba y venía de otra iglesia. Y así iba y se iba y venía, y se iba y venía, y se iba y venía.
La familia de él siempre se quedó en la iglesia. La familia de él nunca se iba, seguía ahí. Su esposa y sus hijos seguían en nuestra iglesia, seguían. Ellas cantaban con nosotros. Ellos estaban ahí, pero él se iba. Un día vino y me dijo: hermano, he estado como el pueblo de Israel 40 años en el desierto, dando vueltas de un lugar a otro, pero ya sé que esta es mi iglesia y aquí me vengo a quedar. Y cuando dije eso, yo dije: ay, Dios mío, ya llegó este hombre otra vez. Porque era difícil. Era una persona difícil, complicado. Yo hasta llegué a soñar una vez que él estaba en la puerta deteniendo a la gente para que no entrara. Yo pregunté a la persona que estaba encargada, porque lo habíamos puesto a él a ayudar con mujer, y le dije a la persona encargada: oye, dime, ¿cómo está este hermano ahí? Uy, hermano, dice, está corriendo la gente. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Es que dice, les dice cosas. Y bueno, y trata mal a los niños. Entonces dije: ¿por qué lo tenemos ahí? Era difícil, complicado. Así es que un día lo llamé y le dije: venga, hermano, quiero que hablemos aquí. Llamé a los líderes de nuestra iglesia. Ya esta iglesia ya estaba establecida. Teníamos un cuerpo de liderazgo. Y llamé a los líderes y los sentamos en una silla y le dije: bueno, hermano, quiero decirte que nosotros aquí te amamos como hermano en Cristo, pero si tú no cambias en esta área, tú no vas a poder ser parte de este ministerio. Puedes ser un miembro, pero nunca vas a lograr ser un líder en esta iglesia mientras usted no aprenda el sometimiento, mientras usted no se sujete a la autoridad que está arriba de usted. Así es que él lo entendió. Todos los hermanos le dijeron las verdades y lo abrazaron. A la larga, el hombre se sometió a Dios y se sometió a su autoridad, y todas las cosas empezaron a cambiar. Porque cuando usted cree, porque de repente tienes un estudio, porque de repente tienes esto, o eres aquello, o eres allá, a veces creemos que pero si este es una persona que ni siquiera ha pasado la escuela, pero esa es tu autoridad. Esa es tu autoridad. Pero ¿cómo si esa persona no sabe ni hablar? Esa es tu autoridad. Y si esa es tu autoridad y Dios te tiene allí, tienes que sujetarte a esa autoridad. Y si no, mejor busca un lugar donde tú creas que entonces esas personas están muy arriba de ti, para que pueda sujetarse, aunque a veces está difícil que las encuentres. Aileen dijo por ahí que a veces uno carga el queso. Nunca lo vas a encontrar. Tenemos que buscar quién es mi autoridad y entonces someterme a esa autoridad. Entonces, en el mundo existen 4 autoridades: la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Si usted tiene un manager, esa es su autoridad. Ay, pastor, pero que usted no conoce a mi jefe. Probable que no lo conozca, pero tiene que sujetarse a esa autoridad. O sea, es así de sencillo. Si usted no se sujeta a su autoridad, ese jefe lo corre. Así, sencillamente. Ok, mira, ya ha faltado como 10 veces y ya quién sabe qué cosa, no te sujetas a esto que te digo, te vas. Si no nos sujetamos a esa autoridad, nosotros no vamos a lograr vencer nuestras batallas. Hay que respetar las autoridades, cualesquiera que sean, para entonces nosotros. Ahora, si usted es un jefe, usted de seguro tiene una autoridad también arriba de usted. Hay que respetar esa autoridad. También como jefe tenemos que respetar a las personas. O sea, creo que en esta iglesia nosotros tratamos siempre de poner a las personas en su nivel donde están. Nunca jamás imponer sobre las personas, sino respetar a cada uno lo que tiene, lo que Dios le ha dado, y como persona, como creyente, como ciudadano, respetarnos los unos a los otros. El someterse a Dios nos habla de obediencia, y este es el primer paso para adquirir autoridad. Y entre mayor obediencia, más autoridad recibes. Cuando usted es obediente a su autoridad, usted empieza a recibir autoridad. Y esa autoridad que usted empieza a recibir, entonces le da la capacidad para resistir al diablo. Por eso dice: someteos a Dios. La palabra someter, upotazo en griego. Someteos a Dios. En otras palabras, reconoce la autoridad que está allí, que Dios ha puesto. A veces no es directamente Dios. Dios ha delegado esa autoridad, y lo ha delegado en el gobierno, lo ha delegado en la iglesia, lo ha delegado en la familia. Someteos a Dios, sométete a esas autoridades. Resiste al diablo. Mientras no te sometas a Dios bajo esas 4 autoridades, está difícil que resistas al enemigo.
Por eso es que hay tantos ministerios que andan por aquí, por allá, por aquí. No tienen a quién someterse. ¿Dónde van a poder entonces recibir autoridad? Esa autoridad no ha sido delegada por el Señor. Hay que reconocer a Aileen arriba de nosotros. Hay cristianos entonces que hablan mal de sus líderes, no se someten a la autoridad de la iglesia y luego van a la oración. ¿Cómo creen que pueden resistir al diablo? No se puede resistir al diablo. Someteos a Dios y resistir al diablo, y entonces el diablo huirá de vosotros. Dice Pedro en su segunda carta, dice que había creyentes atrevidos y arrogantes que insultan sin miedo a los poderes superiores, y dice que a ellos les queda reservado el juicio. Mis amados, hoy quiero cerrar esta serie de mensajes que hemos hablado de guerra espiritual, haciendo conciencia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra los hermanos de la iglesia, no es contra el pastor, no es contra su esposo o contra su esposa, no es contra su jefe. No son ninguna de esas personas. Nuestra lucha son contra principados, contra potestades, contra gobernadores espirituales de maldad. Contra esas cosas tenemos que resistir. No vas a poder resistir ante esas cosas mientras no resistas, mientras no te sometas a la presencia de Dios.